Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos mexicanos. Estoy aquí desde Toledo con mucha alegría de verlos nuevamente. Esta es la segunda invitación que me hacen desde Ciudad de México y desde Toluca para impartir y compartir con ustedes una serie de trabajos que venimos realizando en España. Como algunos de ustedes saben, yo soy oriunda de lo que hoy se llama la Ciudad de México. En mi época era el Distrito Federal. Me siento verdaderamente orgullosa de mis orígenes y me siento también orgullosa de poder trabajar desde hace 25 años en Europa, trayendo constantemente el trabajo de mis paisanos mexicanos a estos lugares en donde yo habito desde hace ese tiempo. Cuando yo estaba en Ciudad de México, trabajé en una clínica muy importante de allá, que en aquel tiempo se llamaba el Centro de Rehabilitación de Montefénix. Era un centro importante que se encuentra en la parte sur de la ciudad, en donde recibíamos una serie de pacientes con problemas de toxicomanías y de alcoholismo. En aquel tiempo me tocó ser la directora de los pacientes activos de ese centro. Y a partir de allí me sentí sumamente interesada en la problemática psíquica, no solamente de las personas que tenían problemas de adicciones, sino en general en la problemática importante que implica la mente humana. Yo vengo de la formación de la medicina y del campo de la salud. Estuve trabajando en el Hospital Gea González. Probablemente muchos de ustedes lo conocen porque está también en el sur de la ciudad y pertenece a uno de los grupos de los hospitales de México más importantes, sobre todo en aquella época, hablando de los años 80 y 90. Yo pertenecía al grupo de cirugía de un médico muy reconocido en aquel tiempo, el doctor Fernando Ortiz Monasterio. Probablemente ustedes, que son bastante jóvenes, no lo habrán conocido porque ya falleció. Pero se escucha mucho de él porque era un cirujano plástico que se dedicaba a reconstruir a una gran cantidad de actrices y de actores mexicanos. Entre ellos recuerdo, por ejemplo, a Lucía Méndez. Recuerdo que hubo una época en la que hubo un escándalo tremendo cuando Jacobo Zabludovsky era el que hacía los noticieros en Televisa. Recuerdo que Lucía Méndez hizo una demanda a mi querido doctor Fernando Ortiz Monasterio, diciendo que le había hecho mal una cirugía de nariz. Fue súper interesante porque el doctor lo que dijo fue que era imposible rehabilitar una nariz que aspiraba constantemente cocaína. Fue todo un escándalo en México. Todas estas cosas se las cuento para que comprendan que yo llevo un recorrido importante que implica mi querido país de México. Después, por ciertas circunstancias personales, yo me tuve que ir de México a hacer un doctorado en la Universidad de París. A partir de allí, me he quedado en Europa. Eso no implica que no haya vuelto a América Latina. Estuve en Perú, estuve en Caracas y estuve también en la Ciudad de México, en donde viví en diferentes sitios, por ejemplo en Acapulco. Mi recorrido ha sido importante y he podido ver una serie de personas sufrientes en diferentes ciudades. Esto ha contribuido a que yo pueda ir comprendiendo la problemática del sufrimiento humano en distintos lugares. No es el mismo. Los seres humanos sufrimos casi todos por algo que es común, diría yo,
la problemática de las relaciones con el otro, la problemática a lo que le llamamos el amor. El amor tiene muchos conceptos, nunca es el mismo. Hay personas que aman de una manera y hay personas que aman de otra. El amor es un concepto que en muchas ocasiones no es unívoco. Hay gente que por amor mata y a eso le llama amor. Nosotros desde el psicoanálisis tenemos un concepto distinto del amor. El amor es un vínculo que se hace a través inconsciente. Yo me he dado cuenta que en un gran número de lugares, cuando las personas se van a unir, normalmente se unen, como decimos, de manera chusca y burlona, a través de su locura, a través de sus diferentes patologías. Pero esto no es chusco ni burlón, es en realidad una verdad. Es a partir de la parte oscura de cada uno de nosotros que hacemos vínculo con el otro. Es muy fácil amar lo bonito de la gente, la belleza, la bondad, la generosidad, las cualidades. Lo que realmente es complicado es comprender la parte oscura del sujeto. Todos tenemos una. Los que menos creen que las tienen son los que más las tienen. En esta ocasión voy a hablar de un libro maravilloso, un libro que se titula Hijos Millennials, Padres Atrapados. Miro que gran parte del público que me escucha es joven, probablemente justamente la generación de los millennials, o probablemente cerca de ellos. Este libro no está dirigido a todos, porque desde el psicoanálisis nosotros hablamos del caso por caso, pero sí que es un libro que de una manera general ha tenido una aceptación importante. Nuestro libro de Hijos Millennial, Padres Atrapados, es un libro que trata de la problemática de los hijos millennial de una manera general, pero vista desde puntos particulares. Cuando tuve la idea, porque fue idea mía, de escribir este libro, decidí involucrar a unos colegas con los que tengo trabajo importante desde España, pero yo quería que fueran 4 colegas, todos mexicanos. Estos colegas son coordinadores de la asociación que yo he fundado en España y a la que le he llamado Lapsus de Toledo. Lapsus de Toledo empezó hace 10 años. Actualmente tiene 20 sedes. Una de las sedes está en Ciudad de México, otra en Puebla, otra en Puerto Rico. Las personas que coordinan estas sedes son las que están escribiendo en este libro. El coordinador de América se llama José Tapan y escribe en este libro, y también Alejandra del Ángel, que es coordinadora de Puerto Rico, Natacha Carreras, que coordina en Puebla, y yo misma. 4 colegas, coordinadores todos de Lapsus de Toledo, personas que nos hemos unido para poder hablar de la problemática de los millennials y de la situación complicada de los padres, atrapados todos ellos con estos hijos millennials. He tenido varias entrevistas en la televisión española para hablar del tema. El tema es de carácter universal. La gente se ve concernida en el libro. No es un libro que se dirige específicamente a personas que tienen un léxico psicoanalítico. Es un libro sencillo,
que se dirige al público en general. Es un libro que puede leer cualquier persona que tenga interés en él. Es un libro simple, pero riguroso y muy asertivo. Un libro que ayuda a abrir la mente para comprender 3 temas importantes en torno a la maternidad y a la paternidad: la culpabilidad, el exceso de protección y la gran frustración de lo que implica la transmisión de la función paterna, hoy en día en decadencia, porque estamos ante la muerte internacionalmente del patriarcado. ¿Qué cosas acarrea esto? ¿Qué problemáticas y qué síntomas trae como consecuencia la muerte del Padre, la muerte de Dios, la muerte de la autoridad, la muerte de los gobernantes, la causa fallida y la corrupción de todos aquellos que se colocan en el lugar de los amos? Estamos en época de cambio. Queremos los cambios. Son importantes. Hemos conseguido mucho, muchísimo. Si nos ponemos a pensar lo que era nuestro mundo antes, podemos darnos cuenta de que ha habido cambios importantes y buenos. El feminismo avanza. Las mujeres tomamos el poder. Las mujeres tenemos una voz y un voto. Pero también hay consecuencias desastrosas. Muchas mujeres se erigen como depredadoras de los hombres. Muchas mujeres están intolerantes a poder escuchar que puede haber una violencia también perpetrada por ellas. Tolerancia cero, dicen ellas. Mujeres feministas radicales que no soportan observar que ellas mismas pueden ser también violentas, que ellas mismas pueden engendrar aquello de lo que acusan. Encontramos entonces hombres que no saben qué hacer, hombres que pagan la consecuencia de muchos, víctimas que pagan de manera inocente por aquellos que han sido depredadores y verdugos. No vivimos tiempos fáciles. Nuestro libro habla de ello, habla de ese momento en donde tenemos la problemática de hijos que han nacido en los años 1985 a 2005, los millennials. Hay muchas maneras como se les llama. Ahora acá en Europa, a los que han nacido un poco después, se les denomina la generación X. Hay muchas maneras de denominar a los jóvenes nuevos. Los jóvenes que viven a través de las redes sociales. Los jóvenes que no pueden pasar más de 10 minutos sin el móvil. Los jóvenes que introducen su vida en las redes sociales. Eso no ocurría en nuestra generación. Era una generación distinta, pero los tiempos cambian y estamos en la vanguardia y es importante comprender lo que ocurre hoy en día. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que muchos de estos jóvenes abusan de una posición privilegiada. ¿Abusan de quién? Lamentablemente, abusan de sus padres
o tutores. No hablo en general, hablo del caso por caso. Pero hay muchos casos que son así. Acá en España lo vemos constantemente. Los jóvenes, con el pretexto de que no tienen trabajo y de que no pueden conseguirlo, deciden quedarse a vivir en la casa de sus padres. Estamos hablando de personas entre 28 y 38 años que viven en casa de papá y mamá. Allí tienen su recámara. Allí tienen una madre que les hace de comer, un padre que va al supermercado y les trae la comida, una madre que les hace lo que en España llamamos la colada, que significa lavar la ropa, una madre que los arropa por la noche, un padre que les regala los vinos por si tienen fiestas. Los chicos llegan allí con todos sus amigos a hacer sus fiestas por la noche. Abusan de la buena voluntad de sus padres. No aportan nada. Son unos auténticos parásitos. Después tenemos otro tipo de chico. El chico que vive con la madre o con el padre. Generalmente los padres están divorciados, porque hay que decir que los padres de los hijos millennial, hoy por hoy, la mayoría está divorciada. Por lo tanto, estos hijos han vivido y han crecido con dos padres y dos madres. Cuando van a la casa de la madre y viven con ella, resulta que la madre tiene un nuevo novio, pero al hijo millennial en cuestión no le parece bien. Entonces intenta todo lo posible porque la madre termine con su novio. Nosotros en el libro hemos acudido a algunas películas. Probablemente ustedes han visto algunas, pero si no, se las recomiendo ampliamente. Yo voy a hablar de los 4 casos de los que yo escribí. Repito, hay 3 colegas más. Los otros colegas también han acudido a algunos de los casos de películas para poder, mediante ellos, explicar la problemática de los millennials. En los casos que yo escribí, acudí a 4 películas. Una se llama Tanguy. Es posible que ustedes no la hayan visto porque es una película francesa. La recomiendo ampliamente. No solamente porque es bastante cómica, aunque claro, es una comicidad europea. Y más aún diré yo, una comicidad francesa. Esta película, con esta comicidad francesa, nos habla de un chico que es el hijo de un matrimonio bien avenido. Miren, sinceramente, el hijo es un hijo modelo. Es un hijo que ha estudiado, que da clases en un instituto. Es un hijo, sinceramente, maravilloso. Pero este hijo no soporta irse de la casa de los padres. Digamos que no ha podido madurar. Entonces, cada vez que se quiere independizar, no lo logra. Hay un momento que incluso logra irse a un departamento solo y la noche que duerme allí le entra un ataque de ansiedad. La película, como repito, es cómica. Por lo tanto, hay un momento en la que los padres, desesperados porque desean que su hijo se independice, digamos que porque es algo natural, los padres crían a sus hijos y luego hay un momento en la que los padres necesitan independizarse de los hijos. La independencia no es nada más de los hijos a los padres, también es de los padres a los hijos. Los padres trabajan constantemente y de manera ardua, en todo caso algunos de ellos,
para darles a sus hijos todo lo necesario. Y hay un momento en el que los padres desean poder liberarse de esa carga. Cuando los hijos ya son adultos, los padres deberían poder liberarse de la carga de los hijos. Entonces estos padres, como ven que su hijo no quiere irse, empiezan a hacer una serie de cosas cómicas para que el hijo se vaya. Por ejemplo, lo que hacen es meter pescados podridos en la habitación del hijo, para que el hijo, con el mal olor de los pescados, se pueda ir. Pero el hijo no se va, simplemente compra un aroma que pueda de alguna manera quitar el mal olor del pescado podrido. Y como eso, hay una serie de situaciones en la película en la que ocurre algo parecido. En Francia, como ustedes saben, la mayor parte de la gente acude al psicoanálisis como algo natural. No es que ir al psicoanalista sea una cuestión de gente que está loca. Ir al psicoanalista en realidad es como ir al salón de belleza o a la peluquería. Es parte de la vida porque permite que la gente evolucione. Así que esa madre va al psicoanalista para quejarse de lo que le está ocurriendo y poder encontrar una solución para ver de qué manera puede hacer ella que su hijo, de manera natural, decida irse de su casa sin que sienta que eso es algo negativo, ni que excluya que los padres lo siguen amando, sino simplemente que necesitan liberarse de un hijo que ya es un adulto y debería de tomar las riendas de su vida con su propia mano. El segundo ejemplo al que yo acudo en este libro es un ejemplo muy fuerte, porque se trata de una película que se llama Sonata de Otoño. Es una película clásica con Ingrid Bergman. Es muy posible que no sea fácil que algunos de ustedes la hayan podido ver, pero yo también les insto a que si les interesa este tema, la vean. Esta película es muy fuerte porque la mayor parte de las críticas ahonda la problemática de una madre y una hija en donde todo parece indicar que la madre es la culpable. La mayor parte de la gente considera que en esta película la madre ha sido una mala madre que no ha sabido criar a la hija. Yo quiero decirles que yo no estoy en contra para nada de hablar de las madres que tienen una problemática de transmisión de daños a sus hijos, y tampoco estoy en contra de hablar de los padres que dañan de manera deliberada a sus hijos. De hecho, tengo que decir que el monólogo femenino que yo estoy haciendo este año, porque deben saber ustedes que es una iniciativa que yo tuve la gran satisfacción de crear aquí en España y que ha tenido un éxito impresionante. Me encantaría que en algún momento todos ustedes puedan ser partícipes de escuchar los monólogos femeninos. Nosotros iremos a México en 2020 con un grupo grande de colegas, todos psicoanalistas de Europa, en donde vamos a presentar los monólogos femeninos tanto en Ciudad de México como en Toluca. También los iremos a presentar en Puebla. El monólogo que yo hago este año y que se titula Jessie habla de un tema delicadísimo y también muy polémico que se llama Violan a una niña. En este monólogo yo hablo de la crudeza con la que padres y madres pueden dañar de manera absoluta y terrible a sus hijos. De hecho, ustedes saben, o algunos de ustedes saben,
que uno de los libros que nosotros hemos escrito en España y que se titula La Madre Estrago, es un libro que precisamente habla de los daños que los padres ocasionan a sus hijos. Digo esto porque el hecho de escribir El hijo millennial y los padres atrapados no es exclusivamente para hablar de la problemática que los hijos le crean a los padres. Nosotros somos un grupo de personas con mente abierta en donde podemos escuchar el daño que se hace de padres a hijos, pero también el daño que se hace de hijos a padres. Y en este libro el objetivo era poder visualizar el daño que hacen los hijos a los padres. En Sonata de Otoño hay una hija que daña profundamente a la madre, porque la madre es una madre trabajadora, una pianista reconocida internacionalmente, y esta mujer es Diana, blanco de una hija que va a tirarle flechas envenenadas por el enfado que tiene de que esta madre no se haya convertido en una madre absolutamente sacrificada para dedicarse en cuerpo y en alma a su hija. Y es un ejemplo muy fuerte porque en algunas sociedades esta idea, lamentablemente hoy en día en el siglo XXI, sigue siendo una idea común. Parece ser que el simple hecho de tener un hijo y de ser una madre necesitaría por fuerza nulificar por completo la parte femenina y de mujer que existe en toda madre. Y hablo específicamente de la madre porque es muchísimo más satanizada que el padre. Pareciera que si el padre trabaja, es lo suyo. Si el padre de alguna manera se escaquea de su función de padre, hay cierto, ¿qué diré yo? Aceptación, un poco quizá de tolerancia, pero en cuanto a la madre, tolerancia cero. Por lo tanto, cuando hablo de Sonata de Otoño, a lo que yo me refiero es precisamente a que una mujer, cuando ella así lo desea, no tiene por qué dedicarse abnegadamente a sus hijos ni sacrificarse por ellos. La función de la maternidad no está peleada con la función de ser mujer. La sexualidad de las mujeres no tiene por qué ser nulificada por el hecho de ser madre. Las madres no son santas. Eso se lo dejamos a la Virgen. El tercer caso al que yo me refiero es un caso muy interesante que habla de una película que fue verdaderamente un éxito de taquilla y además muy premiada a nivel internacional. Me refiero al viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro es una película animada, es una especie de anime. Ha sido preciosa porque habla de una especie de recorrido, diría yo, onírico, en donde de alguna manera esa parte precisamente que tiene que ver con los sueños, nos en cuenta
de manera directa, diría yo, con el campo del inconsciente, que como todos ustedes saben, es el descubrimiento freudiano y por lo tanto es también el motivo de nuestra investigación y el motivo de nuestro estudio, en tanto psicoanalistas que somos. El campo del inconsciente es fascinante, porque aunque la gente no se dé cuenta, permite que podamos comprender lo que se esconde debajo de las verdaderas situaciones escondidas de los sujetos. ¿Y por qué queremos que dejen de estar escondidas? Porque la única posibilidad que tenemos de dejar de sufrir, la única posibilidad que tenemos de ser sujetos pensantes y de conocer un poco de lo que estructura nuestra mente humana es tener acceso con el descubrimiento del inconsciente. Freud descubrió el inconsciente, pero Lacan realizó una teoría más contemporánea, más avanzada, más interesante. No porque fuera una persona más genial que Freud, sino porque era un sujeto de su contemporaneidad que tuvo acceso al psicoanálisis. Freud, en tanto inventor del psicoanálisis, nunca se analizó, porque Freud fue el primer analista del mundo. Lacan, por su parte, al ser un discípulo, sí tuvo acceso al psicoanálisis y pudo entonces encontrar la posibilidad de hacer un recorrido analítico propio y poder entender ciertas cosas que solamente se entienden cuando uno ha podido tener el privilegio de ser carne de diván. Porque es el único lugar en donde uno puede realmente encontrar todos esos demonios que nos persiguen a todos y cada uno de nosotros como seres humanos, como sujetos del inconsciente y como sujetos que hablamos y que estamos expuestos a una historia personal, en donde no solamente nuestros padres tienen un sitio importante, sino todo nuestro origen que está basado en una historia, y que esa historia es lo que va a ser el producto de lo que somos. En este trabajo del viaje de Chihiro podemos observar una serie de metáforas maravillosas que nos ponen en contacto con la realidad humana. La manera como esta niñita llamada Chihiro encuentra su sitio en la historia de sus padres. La manera como esos padres la han criado, la han educado. El sitio al que llega, que es una especie de mundo fantástico, en donde ella va a encontrar una serie de situaciones que podemos llamar positivas, negativas, con luz, con oscuridad, sujetos que tienen ciertas necesidades, sujetos que tienen cierta disposición hacia lo que implica lo sagrado, lo divino dentro del espíritu humano. Y Chihiro va a recorrer ese viaje y al recorrerlo va a poder encontrar diferentes personajes. El personaje que yo toco para hablar de Millennial es uno que me parece verdaderamente maravilloso. Se llama el Sin Cara.
es un personaje todo vestido de negro, que tiene una máscara y que de pronto aparece por allí como una especie de espectro. Pero resulta que este espectro va a empezar a tragarse todo lo que encuentra a su paso. Se lo come todo, se lo devora todo. El hijo millennial al que yo hago alusión con este personaje es el hijo que se lo come todo. Es el hijo que no acepta dejar de ser un niño pequeño. El niño pequeño que pide ser alimentado de comida, de bebida, de amor, de ternura, de cuidados. El egoísmo en su extensión más radical. Es un hijo que no es exactamente el parásito del que hablo en Tanguy. Este es un hijo que no logra crecer, que no logra salir de su sitio de bebé. Y es un hijo muy interesante, porque muchos de ellos utilizan lo que llamamos el sitio de la víctima manipuladora para seguir manipulando a los padres incapaces de decirles que no y de ponerles un límite. El cuarto ejemplo del que hablo trata de una serie de televisión que ha sido una serie muy renombrada y muy exitosa, en todo caso acá en Europa, que se llama Bates Motel. Esta serie nos habla de un chico que en realidad es el personaje joven de la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. Me parece súper interesante observar que de pronto hayan hecho esta serie en donde de alguna manera nos ponen en contacto con las causas por las que este hombre Norman, de estructura psicótica, siendo jovencito, se convierte, digamos así, en lo que después va a ser el personaje adulto del cual Hitchcock hace su película tan taquillera y tan maravillosa que se llamó Psicosis. En la serie observamos la relación problemática, intensa, tremenda, entre la madre, que tampoco es casualidad, que se llama Norma, y el hijo, que se llama Norman. Y esta simbiosis, desde el nombre, esta situación de mamitis profunda entre el hijo y su madre, va a traer como consecuencia una serie de problemáticas que son verdaderamente atroces. Nosotros podemos pensar que no en todos los casos las situaciones llevan consecuencias extremosas de esa naturaleza tan tremenda. Y efectivamente es así. Lo importante de poder plasmar los excesos a donde pueden llevar esas problemáticas es que entonces nosotros, como investigadores de la mente, y ustedes, como estudiantes que estudian también la mente, porque la mente, aunque creamos que no la estudiamos constantemente, aun cuando no seamos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas o filósofos.
La mente humana se estudia en todos y cada uno de los seres humanos porque nos interesa nuestra historia, nuestra vida, nuestros propios comportamientos. Yo nunca me he encontrado una sola persona, venga de la formación que venga, que no se cuestione en un momento puntual de su vida, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué actúa de una manera determinada? ¿Por qué le pasan ciertas cosas? ¿Por qué elige en el amor a una mujer que lo tortura? ¿O a un hombre que la maltrata? ¿Por qué, si quiere salir de la relación con un alcohólico y por fin logra salir, se encuentra con otro alcohólico? ¿Por qué, si quiere salir de la relación de una madre controladora, que es su mujer, su pareja, y logra salir, la siguiente chica con la que se encuentra y se enamora resulta ser igual de controladora? No encuentro una sola persona en el mundo que no se plantee su propia problemática personal. ¿Por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no puedo dejar de comer? ¿Por qué, si sé que tengo problemas en mis relaciones, en el trabajo, no logro gestionarlas? ¿Por qué, si no quiero golpear a mi hijo cuando vengo del trabajo y estoy aturdido y me saca de quicio, acabo golpeándolo? ¿Por qué, si no quiero bofetear a mi hija cuando llega con una minifalda o me hace sentir que se está comportando como una mujer cortesana o ligera, acabo golpeándola o insultándola? Y todas estas preguntas que nos hacemos constantemente pertenecen a la investigación humana. Y por eso todos los seres humanos, en ese sentido, estamos unidos en la necesidad de saber por qué actuamos así, por qué de pronto nos gana lo que llamamos los demonios internos, que en psicoanálisis sería la pulsión autodestructiva, la pulsión de muerte, la pulsión de destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué, si queremos ser felices, cuando de pronto nos encontramos en una situación de felicidad más o menos aceptable, nos aburrimos y entonces la tiramos a la basura y nos buscamos algo que, según nosotros, nos va a dar un poco más de vidilla, que a eso le llama alguna gente la tortura? Todas estas preguntas pertinentes, importantes, llenas de pasión, de interrogación, de necesidad de saber, son preguntas que a todos absolutamente nos convocan, cada uno a su manera. Cada vez que escribimos un libro, desde Lapsus de Toledo, España, abrimos la caja de Pandora. La abrimos para mucha gente. Algunos nos critican, nos lanzan pedradas, nos llenan de críticas malsanas. Pero la mayoría se interroga, se cuestiona, se le abre un mundo. Y entonces la satisfacción de saber
que uno de estos libros puede mover el mundo de alguien, puede permitir que se pregunten y que se interroguen patrones de conducta que consideran patológicos y que vienen de generación en generación. Personalmente, como coordinadora de estos libros, 17 libros, y se me llena la boca, publicados en España. Uno, el primero, publicado en México, precisamente el de los monólogos femeninos. 3 libros más, trabajando en ellos. Me siento tan feliz de poder provocar esa problemática interna, esa necesidad de saber, ese gusto, esa fascinación por entrar en el mundo del inconsciente, aunque no sean psicoanalistas. Creo que incluso es cuando mejor me siento, cuando se me llena el corazón de felicidad, cuando las personas a las que Freud le llamaba legos, y que no es algo peyorativo, sino que quería decir que no eran personas especializadas en el estudio de la mente humana, porque no eran psiquiatras, porque no eran médicos, porque no eran personas que se dedicaban a la psicología, a la sociología, a la filosofía, a la antropología. Otras formaciones que no tienen nada que ver. De pronto escuchan y les interesa y les gusta y quieren saber más, porque no es lo que quieren saber lo que le pasa al otro. Está muy bien analizar la película de Joker y poder decir que el pobre hombre tenía grandes problemas de maltrato, justamente en manos de su madre, una madre psicótica y loca. Está bien analizar todo eso. O por ejemplo, en el nuevo libro de cine y psicoanálisis que estamos haciendo, donde vamos a analizar películas y vamos a mirar personajes. ¡Qué bien! ¡Qué bueno poder mirar todo eso! Pero no nos hagamos tontos. El análisis que verdaderamente nos importa a todos y cada uno de nosotros es el propio. Lo que realmente queremos nosotros saber es lo que nos ocurre a nosotros mismos. Una mujer que se corta, una mujer que bebe alcohol y luego se va por la noche, se liga a un chico en un bar, se acuesta con él y al otro día no sabe por qué lo hizo. Un chico que maltrata a su novia sin quererla maltratar. Un padre que quizá le pone los cuernos a su esposa y no entiende por qué lo hace, porque la ama. Una madre que no sabe por qué, pero ya no se quiere sacrificar por sus hijos, pero no puede evitarlo y no puede dedicarse a ella misma. Un sujeto que en las noches no puede dormir porque le asalta alguna pesadilla. Las cosas que nos importan son las nuestras. Cuando alguien viene de repente y me dice: soy un hombre triunfador, lo he logrado todo, pero me quiero suicidar, no encuentro sentido. Ya Jacques Lacan decía: el suicidio no tiene que ver con el éxito. ¿Cuánta gente dice, pero si lo tenía todo, ¿por qué se suicidó? El suicidio es algo tan complicado,
marca 3 generaciones. Pero no es algo que podamos juzgar a la ligera. Hay una melancolía. Hay algo adentro incapaz de ponerse en palabras. He tenido la oportunidad de trabajar con suicidas. Al no lograr suicidarse, me los he encontrado en el hospital. Y me han dicho, me quedé sin esófago, ahora ya no puedo tragar. Pero si pudiera volver atrás, no lo volvería a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Solamente el campo del inconsciente tiene respuestas. Y es en ese sentido que la pasión por la investigación del inconsciente es lo que nos mueve. Porque en realidad lo que verdaderamente está en juego es lo que expone a cada uno de los sujetos y de las personas que logran hablar de ello. Dicen que entrar en psicoanálisis es bajar al pozo más profundo, a un fondo de sufrimiento inimaginable. Pero cuando se logra salir, tirado cada uno por sus propios pelos, porque nadie tira de ellos, solo el sujeto. El sujeto es el que se saca a sí mismo de esos abismos. Entonces uno regresa, y regresa a hablar de ello, y regresa sabiendo que fue terrible, pero que uno es un superviviente. Y entonces uno quiere recordarles a aquellos que quieran escucharlo que también tienen derecho de sobrevivir. Pero que hay que decirlo. El primer paso es decirlo. Encontrar una persona de confianza para hablarlo, para nunca dejarlo sin hablarlo. En el libro de Hijos Millennial, Padres Atrapados, hablamos de algo que es un tema vital. La culpabilidad que existe en esos padres que están atrapados por sus hijos. Hay que saber cómo salir de la culpabilidad. No solamente los padres, también los hijos. Voy a finalizar con algo que me encantó visualizar en una serie de documental que tuve oportunidad de ver y que un colega, a quien yo aprecio mucho, me dijo que lo viera y me lo mandó porque yo estaba escribiendo precisamente este libro de los hijos millennial. Es algo que tiene que ver con los animales. Quiero comentarles que mi compañero hace fotografías de animales. Son fotografías preciosas, porque nos ponen en contacto con la fragilidad que tienen hoy en día, no solamente los animales, sino todos nosotros. Porque en la medida de la extinción de los animales, está también la extinción del ser humano. Mi compañero ha querido tomar fotografías de animales maravillosos y mostrarlas en la belleza más absoluta, para que nos hagamos todos la idea de la belleza de nuestro planeta, de la belleza de nuestros animales, de la belleza de nosotros mismos los seres humanos. Todos
en vías de extinción. Y uno de estos animales ha podido permitir que yo pueda concluir esta conferencia. Resulta que era una mamá buitre. La mamá buitre tiene a su pequeño hijo buitre y le hace su nido con un sacrificio, con una abnegación, con un amor. Y aquel pequeño buitre está allí pequeñito. La madre vuela todos los días a buscar comida y la trae al buitre y se la da. Todos los días le da de comer. Y el buitre empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y llega un momento en el que el buitre está del mismo tamaño que la mamá buitre. Y hay un momento en donde está más alto que la mamá buitre. Entonces empieza a abrirle el pico para que le siga trayendo de comer. La madre vuela y le trae la comida. Ya no es suficiente. La madre ya no puede cargar el tamaño de comida que el buitre requiere. El buitre empieza a picotearla. Entonces, la madre vuela al otro día y cuando vuelve no trae comida. El buitre se enfada, la vuelve a picotear. Al otro día, la madre vuelve a irse y cuando vuelve, tampoco trae comida. Al tercer día, el buitre vuela. Me pareció tan importante que creo que cierra lo que quiero transmitir. Muchísimas gracias por su atención.